De mí. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a nuestro tercer conversatorio de Estar aquí en la Tierra. Este conversatorio se titula Metodologías, tecnologías y futuros ambientales. Y es el conversatorio que cierra el encuentro. Estamos muy felices de estos 2 días de reflexión y de compartir obra que hemos tenido, reflexión sobre las artes y las humanidades ambientales. En este conversatorio nos están acompañando 3 de las personas que nos acompañaron como ponentes y voy a leer cada una de sus biografías. Para recordar brevemente a quienes se conectan recién, esto es una alianza entre el Banco de la República de la sede de Manizales, que nos está alojando en este espacio. Agradecemos mucho a Ivonne Pineda y a Víctor Jurado por hacer este encuentro posible, y la Plataforma Latinoamericana de Humanidades Ambientales, cuyos editores nos acompañan virtualmente. Entonces, en este conversatorio final, contamos con la compañía de la profesora Patricia Noguera, que es de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Ella es licenciada en Filosofía y Humanidades de la Universidad Santo Tomás, Colombia. Es magíster en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en Educación y Filosofía y la Educación de la Universidad Estatal de Campiñas, de Brasil, y es autora del libro Pensamiento Ambiental en la Era Planetaria, Biopoder, Bioética y Biodiversidad, una interpretación de los desafíos simbólico-bióticos de la aldea global, publicado en 2018. Este trabajo desarrolla una reflexión en torno a la problemática ambiental a partir de las discusiones y articulaciones del pensamiento ambiental desde diferentes perspectivas disciplinares como la filosofía, la sociología, la educación, la política y la tecnología. También nos acompaña Mariana Matija. Mariana es escritora y diseñadora, se dedica a generar y nutrir espacios de reflexión, conversación y aprendizaje. Busca que en estos espacios podamos comprender mejor los orígenes y manifestaciones de la crisis ecosocial, pero no acumulando información angustiante, sino explorando las maneras en que podemos desarrollar inteligencia emocional, resiliencia colectiva y conexiones significativas desde adentro y con otros seres y manifestaciones de la naturaleza. También explora y comparte prácticas, experiencias y encuentros que nos ayuden a vivir en este momento de transición sin caer en la desesperación o la distracción, y que nos permitan regenerar nuestra relación con la tierra, reconociéndonos como parte de ella y reconociendo en ella nuestra propia inteligencia, belleza, creatividad y sensibilidad. Y es la autora del libro Niña Pájaro Glaciar, del cual acabamos de hablar, que se publicó este año. Y a mi izquierda está el profesor Juan Duchesne Winter, que es profesor de la Universidad de Pittsburgh, es autor, editor y profesor universitario, radicado en Cali, Colombia. Sus trabajos publicados internacionalmente giran en torno a los temas de los libros, como uno de los que más hemos conversado es el de la relación con las plantas, que es sobre cómo piensan, se me olvidó el título. Teoría de plantas en la literatura amazónica. Sí, teoría de plantas en la literatura amazónica, muchas gracias, Juan, que habla sobre las relaciones diplomáticas de las plantas desde la perspectiva del pensamiento amerindio. Y uno de sus conceptos principales ahí es la diplomacia entre las plantas. Bueno, el profesor Juan obtuvo la maestría en la Universidad de Londres, en King's College, y el doctorado en la Universidad del Estado de Nueva York, en Stony Brook. También fue profesor de la Universidad de Puerto Rico y de la Universidad de Pittsburgh, y ahora es profesor emérito. Dirigió la revista Iberoamericana y la sección de publicaciones del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, ILE, entre 2008 y 2022. Bueno, entonces en este conversatorio final tenemos como 2 propósitos. Queremos conversar con ustedes sobre metodologías de las humanidades ambientales y de las artes ambientales. Queremos conversar sobre tecnologías, entendiendo tecnologías en un sentido amplio, desde por supuesto, desde una perspectiva crítica, por una parte, y tecnologías que sirvan como prácticas de transformación también. Y queremos
también conversar sobre futuros ambientales, que pensamos que de la mano de hablar sobre estos temas, habíamos pensado inicialmente como la idea de la caja de herramientas, pero luego de la reflexión que nos hizo la profesora Patricia ayer sobre las herramientas y su posible objetualización, podemos hablar más bien de prácticas, de prácticas que nos sirvan para futuros ambientales. Y hay como una interferencia. Y también queremos aprovechar este último conversatorio para reflexionar sobre estos 2 días que hemos compartido. Entonces, también siéntanse en la libertad de incluir comentarios sobre lo que se ha quedado en el tintero, tanto los ponentes como quienes estén aquí acompañándonos y quienes nos acompañen virtualmente. Yo quisiera comenzar la conversación hablando sobre un punto en común que tienen ustedes tres y sobre el que han reflexionado. Y quiero pensar en términos de metodología. La filósofa argentina, la teórica argentina Verónica Gago, dice algo que me resuena mucho, que la pregunta metodológica sobre cómo hacemos lo que hacemos no debe darse por sentado, y siempre tiene sentido preguntarse por lo más básico de en qué consiste las prácticas a las que nos dedicamos. Y una práctica en común que ustedes tienen es la práctica de la educación y de distintas formas de educación, desde la sensibilización ambiental hasta la educación como universitaria, la colaboración con distintas instituciones dentro de la Universidad Nacional o distintas instituciones que trabajan con el medio ambiente, y también, Juan, instituciones en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Colombia, con distintas universidades con las que se ha involucrado. Entonces, en aras como de pensar como los problemas ambientales, qué metodologías de la educación o qué reflexiones en torno a la educación creen ustedes que son importantes para la práctica y para las reflexiones sobre el medio ambiente. Listo. Ya lo prendemos. Sí, así sí se oye bien. ¿Empiezo? Bueno, muchas gracias por permitirme comenzar. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Feliz de nuevo de estar en este espacio tan hermoso, tan epifánico, diría yo, porque realmente yo siento que ha estado presente todo el tiempo una palabra o una serie de palabras que son muy acontecimentales, que no son solamente palabras que están en el diccionario, sino que son en este momento palabras que nos cuestionan, porque son acontecimientos profundos de la vida en el planeta que nos están interrogando sobre nuestras maneras de habitarlo. Y precisamente por eso me parece que es tan lindo este evento. Pues yo ayer en la exposición que hice, terminé un poco la exposición con una palabra que quiero recuperar hoy, que es la palabra método estesis. Yo creo que la vieron ahí en la diapositiva, pues hoy no vamos a usar diapositiva, aunque está pues en las presentaciones esto, pero la palabra método estesis es una palabra que hemos venido eh, realizando. No sé si entiendan, yo pienso mucho que las palabras son realización misma y son experiencia misma de la vida. Nuestro lenguaje no es una herramienta, lo decíamos ayer, sino que somos lenguaje, somos semiopraxis en el sentido más bello del término ambiental. Y es lo que nuestro maestro José Luis Grosso, que ha estado también en nuestro grupo de pensamiento ambiental desde hace varios años, profesor de la Universidad de Catamarca, construye esa palabra para darle nombre a unas prácticas existenciales, vitales, de existencia, resistencia, de desistencia, como nos lo recordabas ayer tan bellamente, de las comunidades en el Perú.
¿no es cierto?, de existencia y de insistencia y de persistencia, que son todas esas palabras que han estado presentes en nuestra práctica de pensar lo ambiental, porque el pensar es una praxis, el pensar no es algo abstracto. Entonces, la palabra metoestesis, que ayer la introduje, es simplemente una manera de nombrar eh, caminos distintos, no mejores ni peores, caminos diferentes, caminos distintos a los caminos, digamos, institucionalizados de hacer investigación, porque los caminos institucionalizados de hacer investigación, a veces hemos sentido que sobre todo en el mundo de la investigación ambiental y de la investigación estética y artística, hemos sentido que las metodologías de investigación, no todas, porque yo sé que ha habido unas propuestas interesantísimas de metodologías de la investigación, pero la palabra metodología tiene mucho ruido, porque la palabra metodología encierra los caminos de logos, pero también de la lógica y también de los discursos. Pero yo creo que prima en esta institucionalización de la investigación, por ejemplo, ambiental, ayer lo hablábamos también, prima un método que es el método positivista analítico, ¿no es cierto?, para entrar a datificar, a cuantificar, a reglamentar, a meter en un empaque jurídico aquello que no se puede ni reglamentar, ni institucionalizar, ni empaquetar, que es nada menos y nada más que los tejidos de la vida, el mundo sintiente, como lo nombrabas tú, los mundos sintientes, los mundos en metamorfosis, como los nombra Cocha, y recogiendo pues todo lo que hemos hablado acá, ¿no es cierto? Entonces, el mundo de la vida. Entonces, de alguna manera, la metoestesis sería una propuesta muy bonita para nombrar y para darle también, digamos, una especie, no de estatus en una pirámide donde cuál es el mejor y cuál es el peor, sino para colocar, para situar la investigación estética ambiental, que yo considero que a la postre debería ser lo mismo, en situarlo en lo sensible. ¿Y qué es lo sensible? ¿No? Porque ahí la pregunta es sobre lo sensible, la pregunta es qué es lo sintiente, la pregunta es qué es lo sentido, de qué es los sentidos, de qué es la sensibilidad, ¿no es cierto? Toda esa, digamos, como toda esa, todo ese juego de palabras en donde lo sensible ocupa un lugar fundamental, ¿no? Entonces, pensar sobre eso y trabajar sobre eso, yo creo que es ya una propuesta educativa. Una propuesta educativa que debe estar desde, yo diría, desde que estamos pequeñitos hasta que estemos viejitos y nos muramos. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que en todas las edades, y este tema de las edades es un tema que hay que volver a preguntarse uno, ¿no? Porque yo ayer también cuestionaba el tema de la infancia y de la niñez y decía que nos acostumbraron a decir que hasta los 8 años usted es niño, pero que después ya no es niño, sino que es preadolescente, pero que después ya no es preadolescente, sino adolescente, palabra hasta que también me molesta mucho, y que después ya no es que adulto y que adulto mayor y viejito y ya en la edad que estoy yo, por ejemplo, tercera edad, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Uno nunca deja de ser niño, uno nunca deja de ser joven. Nietzsche tiene una palabra bellísima que es la de la jovialidad, que está en la Galla Ciencia, que está en muchas de las obras de Nietzsche, que la jovialidad no tiene que ver con la edad, es la capacidad que tenemos de una serenidad feliz, de una serenidad alegre, ¿no es cierto? Es decir, de una austeridad que nos hace felices, que nos sentimos muy bien con esa austeridad, con esa serenidad. Entonces yo creo que esa metoestesis es de pronto una propuesta bella que puede estar, que la dejamos
que la venimos trabajando muchísimo de los que hemos trabajado en pensamiento ambiental. Tenemos, bueno, voy a volverme muy académica, tenemos tesis de maestría, tesis de doctorado, que le han hecho resistencia, nada menos y nada más, que a todo ese metodologicismo positivista y positivizante en el que está metida, incluso el arte. Yo me muero de la tristeza cuando yo veo artistas maravillosos que los ponen a investigar en las maestrías o en el doctorado y le ponen el método científico, ¿sí? Para hacer investigación artística. Y yo digo, pobrecito, le toca hacer como decía Jesucristo, ¿cierto? ¿Cómo era lo de las serpientes y los astutos como las serpientes? Es decir, le toca a uno volverse astuto para darle el giro además a un formato que lo imponen en todas partes, porque hemos sufrido eso todos los que hemos hecho investigación en los últimos años, ¿no es cierto? Nos ponen el formato y es muy tenaz tener, pero lo mejor de todo es, como decía Pedrito, salirnos del formato y ser bien desobedientes, ¿cierto? Eso me parece excelente. Y yo creo que los estudiantes o las personas con las que hemos trabajado nosotros, pues han hecho eso, les ha tocado romper el formato. Y esa es otra propuesta, ¿no? No nos dejemos formatear. Es muy fácil dejarnos formatear porque pareciera que el formato como que ya nos guía, nos ayuda, no tenemos que pensar qué es lo que hay que hacer porque ya está en el formato, etcétera. Pero hay que cuestionar los formatos porque todo aquello que se formatea termina siendo muy reducido, termina siendo simplificado y se pierde la mirada compleja. Yo creo que la complejidad ambiental, la complejidad ambiental no tanto la de las teorías de la complejidad, que también eso es importante, etcétera, hay que mirarlo, pero la complejidad ambiental estética, enigmática, esa de la que hablamos ayer. Tú hoy decías algo muy bello y era las palabras nos reducen un poco, ¿no? Hay un texto de Giorgio Agamben que me gustó muchísimo, yo no sé si lo han leído, no importa, pero lo recomiendo porque me gustó, se llama La muchacha indecible, Coré, la muchacha indecible, y es refiriéndose a algo, a aquello que no se puede nombrar, porque si se nombra, se reduce. Y más bien eso que no se puede nombrar, en eso que no se puede nombrar porque no puede ser reducido, es que estamos nosotros, ¿cierto? Es que nosotros pertenecemos a eso que más tarde Platón llamó la Jorá, ¿no es cierto? Es el concepto de Jorá y toda la discusión sobre la Jora, que es precisamente todo ese tejido, esa metamorfosis de Cocha, esa idea de metamorfosis tan maravillosa, extraordinaria, donde todo está tejido, conectado con todo, en permanente flujo, transformación. ¿Eso cómo lo nombramos? Cualquier palabra que digamos sobre eso es una reducción. Entonces pienso, claro, hay que trabajar con reducciones porque si no, no podríamos hablar, no podríamos nombrar nada porque pues tendríamos es decir, pero el lenguaje articulado nuestro tiene esos límites y son los límites del lenguaje bellos porque hay otra cosa que me parece importante en la metoestesis y en las propuestas, por ejemplo, la paidagoestesis, que es una propuesta que emergió de la metoestesis que ha venido desplegando un grupo de maestros, educadores, con Carlito Chacón, digamos, la epistemoestesis, que es lo que ha venido desarrollando también un grupo de agroecólogos que han venido trabajando sobre epistemoestesis en el sentido de los saberes de la tierra y los aprendizajes maravillosos de comunidades del mundo. Ellos dicen que hay más de 1.800 millones de personas en este momento haciendo prácticas agroecológicas, otras, ¿cierto? Y que eso también es esperanzador, ¿cierto? Porque nosotros hacemos crítica virulenta y fuerte y profunda, pero también necesitamos de la esperanza y necesitamos, como lo hemos hablado acá, de propuestas, ¿cierto? Y las propuestas están en lo pequeño, en lo micro. Yo creo que es ahí donde están como las propuestas como para enfrentar esta crisis de la vida, esta crisis planetaria que estamos viviendo. Bueno, entonces en esa perspectiva, la crítica también está, bueno, entonces para la educación esto, ¿no? Es decir, una educación en lo sensible es una educación
No tanto que el maestro le diga al niño que tiene que ser sensible frente a, sino que el maestro logre comprender que esos niños, que esas niñas, que esos seres que está educando son, son de una sensibilidad absolutamente extraordinaria y que es más, el maestro tiene que aprender de los niños esa sensibilidad y acompañarlos en ese aprendizaje de lo que significa realmente estar aquí en la tierra, ¿cierto? Los mapuches y algunos indígenas del sur, que seguramente tú conociste si estuviste en la Patagonia, nosotros hablando pues con alguien que ha trabajado muchísimo por esos lados y luego estuvimos en un viaje maravilloso también conversando con algunas de estas personas. Eh, pues tienen una voz que es una voz de un filósofo que se llama Rolfo Kusch, que empieza a nombrarlos a ellos y a trabajar desde los vocablos acontecimentales de ellos, y es estar ahí no más, estar ahí no más, ¿no? No estar ahí, no vivir en este planeta para vivir cada día mejor, que esa es la propuesta del desarrollo moderno y esa es la propuesta de la sociedad moderna, sino la otra propuesta que me parece que es bella y que ayer también alcanzó a ver una pregunta sobre el buen vivir, que no respondí porque pensé más bien a decirlo ahora, y es como hay una diferencia entre el mejor vivir y el buen vivir, ¿no es cierto? Y no es solamente un juego de palabras, sino que el mejor vivir está totalmente ligado a la innovación científica, a la innovación tecnológica, a la innovación social y a todo ese juego de palabras políticamente correctas que están en las convocatorias a nivel mundial hoy en día. Y el otro es ese ¿cómo decir la palabra? Es esa propuesta transgresora que es el buen vivir, que tiene que ver con la serenidad, que tiene que ver con la jovialidad, que tiene que ver con el disfrute del estar juntos, que tiene que ver con cosas que no son necesariamente estar comprando todos los días el mejor computador, el mejor internet, el mejor, que es lo que nos tiene tan infelices y lo que nos tiene tan apresados, ¿no? Entonces, en una liberación de esas es muy importante esa idea, digamos, de la serenidad, y esa idea digamos, del menos es más, ¿no? Que es una frase de la arquitectura moderna, pero que a mí me gusta mucho. Sí, eso lo planteaban en la Bauhaus, ¿no? Menos es más. Pero también, no solo es de la arquitectura moderna, yo creo que es también de una visión un poquito de la sobriedad con la cual es necesario vivir porque eso nos da felicidad, la sobriedad nos da felicidad. La sobriedad no es solamente no mantener borrachos, sino que la sobriedad es sobre todo la posibilidad que tenemos del disfrute de la otredad, de eso que llamaba Augusto Ángel también la ataraxia, utilizando un término muy griego, pero que cuando uno lee el textico de Augusto de la ataraxia entiende qué es eso, ¿no? Me parece que ahí está un poco la clave y pensar de nuevo las palabras como la palabra tecnología, porque pareciera que la palabra tecnología nos está ofreciendo unos futuros extraordinarios, ¿no? O sea, la tecnología nos va a solucionar todos los problemas, pero es más, usted, y esa es la propaganda de Claro, yo no sé si ustedes han visto la propaganda de Claro ahora, es que ya la gente no está sola, que ya los que trabajan en el extractivismo minero por allá en el Paupeso, en el Amazonas, ya se pueden conectar con su familia porque Claro les llegó el internet y entonces eso es una cosa maravillosa, esa es la felicidad, ¿no? Entonces, la tecnología es la promesa, ¿no es cierto?, de que todo va a estar bien y que vamos a vivir felices en Marte o tal vez en Venus o en esos planetas que la NASA está buscando y pagando millones de dólares por una cosa que se llama terraformación. ¿Sí? La terraformación de Marte, y no, la tecnología es una, pongamos en cuestión eso. Yo no digo que no exista, estamos usando la tecnología, pero esto no justifica para nada la devastación
que esto se produce, pero de otro lado, la infelicidad que está produciendo la tecnología. Porque no es solamente la devastación, la infelicidad, es que, claro, es que estar devastados es estar infelices. Es que la felicidad de la tierra nos tiene que interesar. La felicidad del mundo sintiente tiene que ser nuestra felicidad, no la infelicidad del mundo de lo vivo, ¿cierto? Porque en el extractivismo necesitamos litio y coltán y una cantidad de cosas para podernos comunicar, ¿cierto? Entonces, poner en cuestión la palabra tecnología. Además, la palabra tecnología está compuesta, tiene dos raíces, ¿no es cierto? Tecne, que era arte. Tecné significa arte en griego, ¿cierto? Y se volvió ars cuando se pasó al latín. Tecné. Y la otra, y entonces si volvemos a pensar en la técnica como arte, claro, maravilloso. Pero ahí la palabra que nos friega un poquito es la palabra logos, logía, porque esa nos mete en la lógica. ¿Y en qué lógica está la tecnología? La tecnología no está en este momento. El mundo de la tecnología no está en la lógica de la vida y en la lógica de la felicidad del mundo, no de la felicidad solamente de los humanos, sino de la felicidad de todos, de todos, todas, todes y toda esa cantidad de palabras, en la felicidad del mundo sintiente, del mundo viviente. Sino que la palabra tecnología está en la lógica del desarrollo y de su hermano gemelo, que es el capitalismo. Entonces, yo creo que tenemos el derecho a poner en cuestión la palabra, ¿cierto? Porque creo que poniendo en cuestión la palabra podemos encontrar otros caminos, técnicas otras. Por ejemplo, tecnoestesis. Nosotros hubo un tiempo con del grupo de estudios estéticos en Medellín, Carlitos Mesa, y una serie de gente maravillosa y con las comunidades y los grupos con los que trabajábamos en artes y en artes ambientales, hablábamos mucho de eso y hemos venido hablando mucho de eso, ¿cierto? Es decir, si la tecné está tan ligada al arte y el arte es el hacer y el hacer de una manera tal que la vida florezca, porque es un hacer que permite el florecimiento de la vida, entonces necesitamos darle una fuerza muy, muy importante a eso. ¿Para qué? No para un futuro, sino para el presente. Porque yo creo que esa cosa del futuro me parece más a los objetivos del desarrollo sostenible y como hemos estado luchando tanto para cuestionar esto de raíz, me parece mucho más importante que pensemos en el presente y que lo construyamos ya. ¿Sí? Porque ¿cuáles son los futuros? Si este presente es del fin de la vida del humano, del humano este humano moderno, pues no tenemos ya tiempo de más, ¿no? Entonces sí propongo no pensar tanto en el futuro, no seguirle el juego o a los futuros, no seguirle tanto el juego a los planes de desarrollo, a las propuestas del PNUD, de Naciones Unidas, sino también a esa idea mapuche del estar ahí nomás. Del estar ahí nomás, me parece bellísimo eso, ¿no? El estar ahí, que ya nos coloca en una praxis existencial, que es el habitar. Bueno, yo me voy a ir como por un lado, creo que distinto, después seguramente no tan distinto, pero voy a contar un poco mi experiencia bueno, voy a conectar con lo que había dicho al principio, ¿cierto? Con mi dificultad para definir a qué me dedico en conversaciones con amigas y, o sea, múltiples veces a otras personas les pregunto, ¿ustedes cómo describirían yo a qué me dedico? Porque a veces necesito describirlo en pocas palabras. Y una de las cosas que me dicen es como, no, educadora. Y pues si bien la educación es algo que ha sido muy protagónico en lo que yo hago, a mí la palabra educadora me parece muy rara. O sea, como que es una palabra que sé que puede que sirva para describir a qué me dedico, pero igual me parece rara. Yo a lo que lo asocio es como a un entrenador, que no necesariamente, pues sé que no necesariamente va ahí, pero me suena a eso, como a alguien que está dando instrucciones de arriba abajo a otras personas. Y no es así como yo siento mi relación con la educación y con la educación que yo he querido facilitar en los espacios que propongo. Digamos que hay algo que
procuro que esté en el centro de esos encuentros que facilito, y es que es un proceso de aprendizaje colectivo, en donde no estoy yo, o sea, en donde yo estoy facilitando un espacio, pues porque he generado, pues cierto, un acercamiento de otras personas a lo que yo escribo, a lo que hago, pero realmente lo que sucede ahí es que nos estamos educando entre todas las personas que participamos, ¿cierto? Yo estoy posibilitando un espacio de encuentro, estoy planteando unos temas, estoy muchas veces, pues, digamos, generando un hilo narrativo alrededor del cual me interesa que conversemos, pero siempre en esos espacios hay un aprendizaje que es multidireccional entre las personas que participan, pues porque si bien yo llego con una propuesta, siempre todo lo que yo, sea lo que sea que yo diga, se nutre de las experiencias que comparten otras personas, de las preguntas que traen las personas que participan, de lo que se cuentan entre ellas. Y eso para mí ha sido muy importante porque, digamos que antes de que me dedicara a esto que me dedico ahora, que son esos procesos de educación colectiva, de aprendizaje colectivo, tuve una temporada en la que trabajé como profesora en universidad, porque era algo que quería mucho hacer. O sea, yo desde que era estudiante decía, me sueño con ser profesora en la universidad. O sea, como que esa idea me encantaba. Y, y empecé a ser profesora, trabajé como profesora cátedra en 2 universidades. Al principio pues me parecía muy entretenido y me gustaba mucho. Y luego yo siento que eso me empezó a comer el alma. O sea, no tengo cómo explicarlo de otra manera. O sea, me empezó a, o sea, los últimos, yo creo que fue el último semestre que trabajé como profesora, yo creo que cada vez que salía de clase salía con ganas de llorar. Era como, yo qué estoy haciendo acá, esto no tiene sentido para mí, pues que eso obviamente está atravesado por otro montón de cosas de mi vida, pero hay algo que yo creo que está ahí en el eje también de lo que sucedió, y es que estar ahí empezó a hacer que de alguna manera yo sintiera que tenía que participar en cosas que a mí no necesariamente me interesaba participar, ¿cierto? Que era como, bueno, el congreso del yo no sé qué, entonces hay que mandar un documento, entonces hay que participar, entonces hay que escribir no sé qué, y entonces hay que citar. A mí no hay una cosa que me parezca más aburrida, o sea, me pudre citar. Es como, sé lo importante que es, pero que no, que es que el apellido, que no es. Yo soy como, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? No quiero. Quiero poner el nombre y decir como este señor dijo esta idea espectacular y no poner eso como de ninguna otra manera en ningún otro lado. Entonces, todas estas cosas súper formales, como de la investigación y de las ponencias y de la academia, me empezaron a pesar un montón, pero igual yo tenía como esta cosa de hay que participar en esto. Y en algún momento incluso me planteé la posibilidad de hacer un doctorado que agradezco mucho no haber hecho, que no digo que no, o sea, me parece maravilloso que haya gente que los haga, no estoy diciendo que no, pero no, claramente no era algo para mí. y, y sí, o sea, como que estaba toda esta cosa muy de la academia y como de este es el orden en el que se hacen las cosas y esta es la manera en la que se presentan las ideas, que para mí se empezó a volver una cosa muy, sí, lo sentí muy, muy poco liberador. O sea, lo contrario, ¿cierto? Lo sentí aprisionante. Y también pues porque entonces entra todo el tema que también mencionaba al principio de los permisos, de quién tiene permiso de hablar de, de qué temas, de qué estudié, entonces esto qué título me da para acercarme a qué, para hablar de quién, a quiénes estoy citando para ser tomada en serio con respecto a lo que estoy diciendo. Y para mí eso empezó a ser muy claro que no tenía sentido. De nuevo, insisto en mi proceso, que por supuesto tiene la riqueza pues de traer, que ahorita creo que era Pedro quien lo mencionaba, o ya no me acuerdo si era Patricia, o ya, bueno, ya no me acuerdo quién, pero siempre incluso en los contextos que pueden parecer más problemáticos también salen cosas que pueden ser fértiles. Pero para mí fue muy importante salir de ese contexto e imaginar una educación distinta, que reconociera que yo nunca voy a estar en un lugar en el que sé todo lo que hay que saber sobre algo para planteárselo a otros, sino que yo misma estoy en un proceso de exploración y de hacerme preguntas y que tal vez lo más rico es compartir preguntas. Y eso lo conecto con algo que dijo Patricia ayer que a mí me encantó,
que fue el tema de los objetivos, ¿cierto? De cómo el objetivo, pues que lo decía en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible, pero de los objetivos en general, ¿cierto? De cómo el objetivo también es como una cosa muy militar, como de dar en el blanco, muy que responde a la lógica del pensamiento de este sistema, que es como la cosa lineal, la cosa pues como con el tiempo lineal, en donde hay un punto de llegada, en donde hay un producto terminado, en donde hay una conclusión cerrada, cuando realmente existir es un proceso y todo es siempre un proceso y lleno de sorpresas. Y entonces, ¿cómo hacemos para imaginar una educación que no tenga objetivos? ¿Cierto? Como que que reconozca procesos y que reconozca que nosotros mismos somos procesos y que las preguntas que yo tenía el año pasado no necesariamente son las que tengo ahora y que el año pasado no me estaba preguntando cosas que ahora sí o que ahora me las pregunto en conjunto con cosas que no me estaba preguntando antes y que alguien llega a no sé, a estar en desacuerdo con algo que yo estoy planteando y eso me siembra también una pregunta y abre un proceso nuevo en donde yo me quedo dándole vueltas a esto, no necesariamente llegando a una conclusión. Y que de hecho eso lo conecto con algo que creo que es muy frustrante de la experiencia de acercarse al proceso de hacerse preguntas sobre nuestra relación con la Tierra, porque como buenos hijos de este sistema creo que tenemos el hábito de preguntarnos qué va a pasar cuando X, ¿cierto? Y de querer como la conclusión de que, bueno, de acá que sale, que incluso ayer se hizo una pregunta así como, bueno, ¿y qué hacemos con esto? O sea, como muy la cosa de la cosa del producto terminado que viene después y tenemos en general, por lo menos como civilización, una gran dificultad para existir en la pregunta y para como navegar y ahí estar en ese lugar incómodo en donde varias verdades conviven y en donde lo que plantea el uno nutre lo que dice el otro y no necesariamente se cancela, sino que es como, bueno, esto es verdad y esto también es verdad, pero esto aplica en un contexto distinto, que de hecho lo conecto también con lo que decía ahorita sobre los límites y la permeabilidad. Y un poco para redondear ahí también con algo que estábamos hablando ahora y algo que trajo Juan ayer en la conversación, pues que me surgió acá como parte de la pregunta sobre la educación, es cómo hacemos para reconocer que también la educación es un proceso multiespecie, ¿cierto? En donde no estamos aprendiendo solamente unos humanos de otros humanos, sino que constantemente, o sea, nosotros nos lo estamos poniendo en palabras entre humanos, pero todo el tiempo nuestros procesos de aprendizaje están siendo nutridos por lo que nos traen otros seres y nuestras experiencias de relación con esos otros seres, a pesar de que no haya pasado a través del lenguaje verbal y a través de que sea imposible de citar año no sé cuánto, apellido no sé quién. Y, exacto, Roca, sí, exacto. Turpial Montañero, exacto. Entonces, sí, como reconocer esos procesos de educación y de aprendizaje multiespecie, en donde todo el tiempo estamos siendo transformados por esas experiencias de relación con el mundo y de cómo eso no es el proceso de adaptarnos a, ¿cierto? Como que también surgía eso ayer en la conversación, que no es como esta idea, es que el organismo que mejor evoluciona es el que mejor se adapta, como si fuera todo afuera un hecho dado, un producto terminado, un asunto cerrado al que llega un ser que está en formación y como en proceso de hornearse y llega y se adapta, sino reconociendo que nosotros estamos siendo adaptados mientras adaptamos aquello a lo que nos estamos adaptando, que creo que eso es el mismo proceso de aprendizaje. Pues la evolución es un proceso de aprendizaje, además. Entonces, ¿cómo hacemos para imaginar la educación más desde esa mirada, ¿cierto? Menos del objetivo y más del proceso de inventarnos unos a otros en el proceso de coevolucionar y de conversar con el resto de los seres vivos y cómo traemos eso a las conversaciones entre humanos, también como abriéndonos a, yo estoy trayendo unas propuestas, pero esto necesita dejarse permear y dejarse transformar por las preguntas que ya tienen las personas a las que yo les voy a compartir estas propuestas y yo necesito dejarme permear por lo que esas personas traen y que inevitablemente me van a llenar a mí también de nuevos aprendizajes. Entonces, digamos que en síntesis, mi experiencia es muy de sentirme muy en choque con la educación formal, pues y como institucional, a pesar de que reconozco pues, que en esos entornos también suceden cosas muy interesantes. De hecho, por ejemplo, en este momento
participo como profesora en una maestría que terminé, que se llama Máster en Humanidades Ecológicas, Sustentabilidad y Transición Ecosocial, que es un máster universitario entre la Universidad Politécnica de Valencia y la Autónoma de Madrid, que a mí me gusta mucho porque a pesar de que sucede en universidades, ellos hacen un gran esfuerzo por, si bien cumplir con las cosas que les exige la universidad, al mismo tiempo permitir que la educación tenga otra forma y que los trabajos de final de maestría no se, pues que sí cumplan con ciertas cosas, pero no tienen que tener como esta rigidez. Entonces, bueno, como que incluso ahí mismo adentro están haciendo estos esfuerzos porque las cosas sucedan de otra manera. Y me interesa también entender los procesos de educación como una conversación, ¿cierto? Como una conversación, digámosle, horizontal, pues un poco en contraste con esta cosa del profesor que está ahí como tirando conocimiento hacia abajo, y también una conversación que va más allá del lenguaje verbal y que se amplía al resto del mundo viviente, pues y a nuestras experiencias de relación con otros seres. Bien, gracias. Sí, escuchando a Pedro que habló, estuvo hablando a Patricia y a Mariana, yo creo que como que hemos coincidido con el tema de la educación, ¿no? Ha sido bien fuerte. Sí, tecnología y método, pero relacionado con educación. Sí, y ahí yo quisiera pues traer, me vino a la mente un personaje que yo realmente su obra no la conozco tanto, ahora es que estoy empezando a leerlos, los libros del casi no se consiguen, de hecho conseguí uno en una librería de Pasto, tirado ahí con polvo y todo, porque eso, en los libros de él, a él lo cancelaron, como se dice hoy día. Y él se llama, algunos de ustedes sabrán mucho más que yo sobre él, se llama Iván Illich, ¿verdad? Y él desde los 70 y los 80 venía diciendo que la escuela no sirve, que hay que desescolarizar, y eso incluía la universidad. Y hoy día uno lo ve, la escuela es un fracaso, ya no sirve. Él decía que hay ciertas instituciones modernas que hasta cierto nivel ayudan y cumplen una función, pero llega un punto en que hacen todo lo contrario de esa función. Cuando se crecen y se vuelven en una cosa mecánica, tecnológica. Ejemplo, la salud. La salud es para que la gente tenga una vida sana, pero las instituciones de salud crean más enfermedades y más infelicidad que las pocas operaciones milagrosas que todos agradecemos, que las hay, pero como institución, no estoy hablando, ¿verdad?, del trabajo de ciertos médicos, sino la institución lo que crea es problemas, más problemas de salud. La escuela crea ignorancia, la universidad crea ignorancia. Entonces, a la gente le chocó mucho ese mensaje de él. Él dijo, la velocidad, las carreteras, las autopistas, crean que pierdas más tiempo en tu vida. Entonces, las comunicaciones igual. Cuando él vivía no había celular. Imagínense lo que habría dicho del celular. Y luego yo recuerdo, todo eso es ahora recordándose, según ustedes hablan, que estuvimos en una comunidad Matapí en el 2015. Estuvimos en una comunidad Matapí varios días quedándonos por invitación de la comunidad, gracias a los vínculos que tiene el yerno de mi esposa, Jason Castillo, que es un artista que ha convivido bastante tiempo, no diría mucho tiempo, pero cierto tiempo con las comunidades amazónicas. En una ocasión estuvo 8 meses, que por poco le cuesta el divorcio, y 8 meses en comunidades indígenas. Luego ha tenido periodos más cortos, más moderados, de 2, 3 meses y así, pero él ha aprendido mucho de eso. Y estuvimos en una comunidad y me acuerdo que convivimos ahí, pues nada, 10 días, algo así. Él sí conoce mucho, pero entonces yo estaba atento a lo que pasaba, ¿no? Y vi una antena de DirecTV en un lugar donde no hay electricidad, ni llega la señal de celular, ni nada, pero el DirecTV llega. Y tenía una batería de carro que le daba energía. Y yo dije, no, pues aquí se fastidió esto, estarán viendo televisión todas las noches. Y no era así. Como el padre, ¿no? El padre que de un grupo familiar, digamos, extenso, y también tradicional, se llamaba Marceliano Matapí,
él daba las instrucciones, ok, escuchen televisión. Y lo que ellos querían ver eran los partidos y las noticias deportivas. Empezaban como a las 6. A las 5:30 de la tarde, cuando ya antes de oscurecer, tú oías dum, 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 dum. Y eso eran los jóvenes moliendo la hoja de coca para hacer el mambe, que se hace todos los días. Y hacían el mambe. Y uno preguntaba, ¿para qué el mambe? Pues el mambe de esta noche. Y entonces uno decía, bueno, ¿van a ver televisión o van a mambear o las dos cosas a la vez? Y cuando empezó la televisión, estuvieron apenas 1 hora. A las 7, don Marceliano dijo, se acabó. Ahora es hablar. Y se apagó la televisión, se volvió al fuego, ¿no? El fuego de la maloca. Y entonces ahí se sentaron los hijos, los nietos, todo. Es interesante que allá hay una división de género, de sexo ¿no? Por roles. Y en el fondo de la maloca estaban las mujeres y más adelante estaban los hombres. Y ahí empieza Marceliano a contar cosas de su vida. Y esto y lo otro y tal. Hoy día, yo pensaba, hoy día los hijos no saben nada de la vida de los padres. Dicen, ay mamá, yo no sabía que tú estudiaste, qué sé yo, en Bogotá, estudiaste en México. Así, ¿no? Yo no sabía que mi abuelo era esto, porque no hay comunicación, no sabes nada de la generación que te antecede. Y él contaba y contaba mitos y todo, claro, en la lengua yucuna, que es la que hablan los matapí. No entendía nada, pero yo sé que disfrutaban mucho porque se pasaban riéndose y le hacían preguntas a Marceliano, los varones y todo. Y en el fondo estaban las mujeres como que oían y no oían lo que se estaba diciendo, y ellas hablando entre ellas, pero también burlándose de lo que decían los hombres. Y como, uy, no, este dice que cazó un tigre, no, que tigre, si ese ya no puede, con la barriga que tiene no puede ni alcanzar un pollo. Entonces, así, ¿no? Y fue muy curioso eso porque yo me pensé, pero es que esto es la escuela. O sea, es la escuela. ¿Qué más necesitan ellos para tener una vida plena, como tú dices, jovial, feliz, sobria? Nada más. Otro ejemplo fue ya del lado de las mujeres. Claro que allá por los roles, yo como hombre no puedo estar acercándome a las mujeres y preguntándole cosas. Eso lo hacía Constanza, mi esposa. Ella era la que hablaba con ellas. Pero un día estábamos durmiendo en la maloca con las hamacas que se ponen así alrededor de todo el círculo exterior. Y ese día no pudimos dormir porque la abuela, que era la mamá de Marcelia, no de Marceliano, de otro, de Faustino Matapí, empezó a contar cuentos. Y la mamá, la abuela, los que la escuchaban no eran los jóvenes grandes, digamos, como dices tú, adolescentes, no eran esos, sino los chiquitines, niños y niñas. Y era al revés, los hombres se quedaban en el fondo como que oyendo, ¿no? Y comentando. Y ella era como más chistosa que ellos porque los niños eran ríese, y ríese, y ríese. Y esa señora estuvo, yo calculo, yo no tenía reloj ni nada, pero calculo que estuvo como hasta las 2:30 de la madrugada haciéndole cuentos a los niños. Y después los niños decían que no tenían sueño, que no se querían levantar. Y yo decía, pues ojalá los niños en vez de estar viendo televisión amanecieran oyendo a la abuela. Y eso, ahí yo entendía a Iván Ilich, o sea, la escuela de hoy, no estoy diciendo que ninguna escuela servirá para nunca, pero la escolaridad como es hoy día, eso es un fracaso total. La otra cosa que quería comentar es lo de la tecnología. Bueno, de la universidad podría decir miles de cosas, pero sí también yo me di cuenta que yo estaba loco por irme de la universidad, porque me fui dando cuenta que va empeorando cada vez. Al principio se podían hacer los juegos que ustedes dicen, como la serpiente que se mueve sinuosa, pero llega un momento que tienen tanta reglamentación y tanta vaina que tienes que firmar y llenar que ya no puedes ni hacer ni juegos ni nada, no puedes hacer nada. Me encanta escuchar a Pedro, que se nota que es un maestro en hacer
no lo que le da la gana, sino lo que tiene que hacer, lo que se supone que haga. Y creo que en cuanto a metodología y pedagogía, hay que salir del virtuosismo, esa idea del virtuoso. Eso es muy bueno. En el arte uno ve pintores magníficos que son genios y uno ve músicos, todos que si Beethoven, Van Gogh, tal. Pero uno tiene que preguntar, si esto es una pregunta que se hace Paolo Virno, ¿en qué ayuda tanto virtuosismo? ¿Por qué tiene que haber gente que son genios de la danza? Bueno, quizá los haya, pero ¿por qué se insiste que todo el mundo lo haga? No, usted no tiene que ser él decía que se encerraba horas y horas para dominar el instrumento ahí solito, como si estuviera Robinson en la isla de Robinson, solito, como que yo puedo, yo solo cojo esta guitarra o este saxofón y yo lo voy a dominar. ¿Y para qué? ¿Para qué ser un dibujante que sea una maravilla? ¿No? El que le gane a todos los dibujantes. Sí es bueno que haya gente talentosa y hay que apoyarlos y todo, pero ¿por qué tienen que ser perfectos en eso? Yo, por ejemplo, soy bien malo en la danza, ¿no? Bailo muy mal y me sentí muy feliz en el Valle del Sibundoy porque ellos bailan bien sencillo. Es como hacer así, ¿no? Y ahí yo dije, no, pues ahí yo me meto y bailo. Y vi que toda la familia se metía. Entonces yo decía, bueno, pues esto, hablando de inclusivo, esto sí que es inclusivo, porque aquí puede bailar todo el mundo, no es como en Cali, que tienes que ser como una máquina perfecta. No, es más inclusivo. Yo creo que las sociedades indígenas tienen esa sabiduría de saber que las cosas, lo importante es que se hagan. Y ya para cerrar, en cuanto al método, hay un libro muy bueno que se llama Contra el Método, que también a ese filósofo casi lo quisieron anular y cancelar como a Iván Illich. Sí, porque él estaba contra el método. ¿Y por qué él estaba contra el método? Claro, exagera un poco, pero hay que exagerar. Los filósofos exageran a veces para que la gente reaccione y no es que absolutamente no pueda haber método, ¿no? Pero de que el método no domine todo. El método no es lo más importante. Y él partía las palabras según la etimología griega, que eso se hace mucho y es bueno porque uno se da cuenta de ciertas cosas. Meta es meta, o sea, y más allá. Y O2 es camino. Entonces, método es como el más allá, el camino al más allá. Pero ¿qué es ese más allá? Ese es el futuro que nos venden las compañías y la tecnología. Más allá de qué, es estar aquí donde estoy, no más allá. Y el método también es un engaño. Entonces él estaba contra el método y yo creo que él quería, lo que quería decir es más bien lo que dice la profesora, la metodostesis, ¿no? Sí, que lo que importa no es, y claro, el libro de Gadamer es un volumen grandísimo, que es un ladrillo. Y no creo que hay que mandarse ese ladrillo para entender lo que dice la canción, se hace camino al andar. O sea, el método no puede predecir nada, no hay una meta, un objetivo. Estás en el camino y sigue caminando, y el camino es la vida. El otro poeta, este fue Machado, pero el otro es el griego, Kadafis. Sí, el de Ítaca. Y eso basta, yo creo que ese ladrillo pues está bien para la academia, pero uno lo puede entender sin eso. Y creo que hay que estar contra el método y la tecnología, darse cuenta de que existe una tecnología que yo lo mencionó alguien aquí, tecnología ancestral. No sé quién fue, la profesora, ¿no? ¿Tú? Ah, la tecnología ancestral. Todo es tecnológico, todos los seres son tecnológicos. El hígado nuestro tiene una tecnología, imagínense, filtrar todas esas sustancias tóxicas del cuerpo, limpiar el cuerpo, incluyendo el alcohol. Todos nuestros
Todas las células tienen una tecnología maravillosa. Un mosquito es una tecnología maravillosa. Volar como vuela un mosquito, una mosca, etcétera, ¿no? El mundo entero. Las reacciones, ¿cómo se llama? De las proteínas que maneja nuestro cuerpo, los aminoácidos, todo eso. Eso es pura tecnología y diseño. Es arte y tecnología. Porque esa es una idea que también da Kochia, que todo es diseño. La naturaleza es la mejor diseñadora que hay. Y lo que decía Pedro, de que los niños se pongan a ver las nubes, eso es aprender diseño. Eso es aprender diseño. Y lo aprendes de la naturaleza, lo aprendes de los animales, etc. Entonces, diseño y tecnología es casi lo mismo. La forma es lo principal, la forma es todo, la forma es el contenido también. Entonces creo que había un movimiento que se llamaba el movimiento ludita, algunos lo habrán oído mencionar, que se basaba en un líder de la clase obrera británica, que él vio como las máquinas estaban enajenando el trabajo de los artesanos y haciéndolos esclavos de las máquinas, y lideró, él se proclamó rey, el rey Lut, porque el nombre de él era Lut, L-U-D-D, King Lut. Ajá. Y entonces él lideró un movimiento en que los obreros rompían las máquinas, ¿no? Las desbarataban porque eran sus enemigas. Y hoy día hay un nuevo movimiento que le llaman neoludismo, que no es tan exagerado como romper todas las máquinas, pero es sí desconfiar de la tecnología y la idea de que menos, ¿cómo es? Menos es más con respecto a la tecnología. Y ese movimiento es bien interesante, hay que prestarle atención y creo que será bien importante. Lo otro que quería mencionar es lo que llama la idea de cosmocracia, que viene del taita Efraín Tarapuez, del pueblo de los Pastos en Nariño. No sé si él se inventó ese término, pero él lo usa con mucho contenido. Y la cosmocracia es la democracia que ya hay en el cosmos. O sea, todos los seres tienen una especie de democracia, pero la democracia no es yo hago lo que me dé la gana, sino que hago lo que tengo que hacer, ¿no? Y hay ciclos del sol, de la luna, de los planetas, ciclos del propio cuerpo, de fertilidad, de esto, de lo otro, ciclos diarios del sueño, del despertar, que uno tiene que obedecerlos, uno tiene que aprender y tiene que seguirlos. Y en un curso que estuvimos dando esas enseñanzas del Taita, pues allá en Pittsburgh, y había estudiantes que decían, no, pero es que ese señor es autoritario y cree en la jerarquía. Está estableciendo jerarquía de que el sol es el que determina los ciclos, entonces el sol es autoritario. No, pues qué más, o sea, ¿y qué? O sea, claro que es autoritario, sin el sol no eres nada. Y es que no se entiende que, como bien lo dijo la profesora, o lo dijo o Mariana o Patricia, creo que fue Mariana, que las jerarquías se hacen y se deshacen. La metamorfosis es cambio constante. Lo que es nefasto es la jerarquía, digamos, congelada, que tú no le ves a la razón de por qué está ahí, no le ves la función. Pero jerarquías hay siempre. Y la jerarquía, siempre hay alguien que manda. No mandar en el sentido vulgar de la palabra, sino que tiene la palabra y tiene la autoridad. Se ha ganado la autoridad por mérito, ¿no? Un maestro de karate, ahí no hay democracia. Usted hace lo que dijo el maestro y ya, ¿no? Claro, puede preguntar, puede protestar, pero tiene una autoridad. No sé si vieron esa película El Triángulo de la Tristeza. Es bien buena. No voy a contar la película. Hay una... En la película hay muchos que mandan, el barco naufraga, hay un barco, hace naufragio, y todos aquellos que mandaban en el barco, el capitán, el intelectual, el millonario, todos estos, la jerarquía cambia. Y quien manda y empieza a mandar es una mujer filipina
que era la cocinera, ¿verdad? O era mesera, o limpiaba las habitaciones. Y ella se convierte en la autoridad. Se convierte en la autoridad, porque ella es la que sabe cómo en una isla que van a parar, una isla desierta, no desierta, una isla aislada, valga la redundancia, es la que sabe pescar, la que sabe cazar animales. Y ella dice, ahora aquí me siguen mis instrucciones si no se quieren morir todos de hambre. Yo era la mesera, pero ahora usted, el millonario, el capitán, ustedes se callan la boca y me siguen, ¿ok? Acepto sugerencias, decía ella. Entonces, eso nos demuestra también que la jerarquía, si está bien ubicada y no es una cosa arbitraria y de pura fuerza, sino de sabiduría, tiene su función. Y yo me acuerdo de lo de la educación de los niños, que si los niños quieren recibir autoridad y sabiduría, ellos lo quieren, ¿no? Y realmente sufren si los padres no le dan forma a las cosas. Quieren que los padres le digan esto es lo que vas a hacer y no quieren estar escogiendo todo el tiempo entre 100 opciones, sino que los padres le digan, no, hoy vamos a hacer esto, vamos al parque, vamos al zoológico mañana. Y los niños agradecen eso. No es que sea una tiranía de que no acepten sugerencias, como dice la señora, se aceptan sugerencias, pero sí, eso es la democracia. Y entonces eso es lo que quería, son ideas que se me ocurrieron mientras ustedes hablaban. Muchas gracias, Juana. Además, también pensar como el espacio de los afectos que no hemos hablado tanto acá en la academia, me parece súper importante, como que no hay un espacio también precisamente en relación con esa sensibilidad de la que estamos hablando y esa afectividad para poder explorar todas esas otras formas de aprendizaje, ¿no? Todos estos saberes, distintos tipos de saberes que conviven allí. Bueno, yo voy a plantearles una pregunta más y luego abrimos para quienes quieran hacer intervenciones. Y la pregunta tiene que ver con la conversación una pregunta que han hecho varias personas en sesiones anteriores y tiene que ver con la idea de los futuros, ¿no? Con la idea de los futuros que también estamos cuestionando en esta conversación. Sin embargo, la pregunta tiene como dos direcciones. Claro, esta es una posibilidad como de pensar el futuro, es como, bueno, el presente, ¿no? Como nos decía la profesora Patricia, cómo pensar el presente en relación con la idea de la transformación, ¿no? De pronto la idea de futuro puede sonar muy universal, pero hay transformaciones concretas relacionadas con el cuidado de la tierra, pues que cada vez se ven más inminentes. Y una de ellas que han mencionado en los comentarios algunas personas, pues tiene que ver con las transiciones políticas que estamos viviendo en Colombia, que además eso tiene viene de mano con transiciones energéticas, que por ejemplo es un problema regional, pensando como en el Caribe, pensando en Puerto Rico, la transición energética es un problema también que es político y ahí se muestra como cómo no hay decisión entre políticas humanas y políticas de la tierra, ¿no? De los recursos, entre comillas. Entonces, bueno, primero nos han preguntado sobre la Comisión de la Verdad y sobre esos procesos de transformación y de transición. Si hay, ¿cómo ven ustedes qué problemas ambientales ven ustedes que son importantes en esos procesos? Pensando, por ejemplo, en que la Comisión de la Verdad reconoce la naturaleza como víctima, cuáles ven ustedes que son como las limitaciones y posibilidades de esas transformaciones, y un poco también pensando en las transiciones, pues no tiene que, esas transiciones no tienen que estar enmarcadas en un marco jurídico, por supuesto, como que otras transiciones no planteadas allí piensan que ustedes son importantes. Hicieron con la comisión antes quisiera contar una cosa sobre precisamente estas formas de cuestionar el futuro, y es con la Comisión de la Verdad hicieron un afiche que decía hay verdad, hay futuro si hay verdad. Y había yo estaba conversando con una chica de una comunidad indígena, NASA me parece que era ella, y ella decía, pero es que
la palabra futuro no existe en mi, en mi lengua. Entonces la traducción era, si hay verdad, hay buenos días. Esa era como pensando en otras nociones que nos sirvan alternativas, como la idea de futuro que se ve como tan omnipresente. Pero bueno, en esos buenos días también, ¿qué transformaciones y qué temas ambientales les parecen a ustedes que pues son más inminentes o les interesan más a ustedes? Bueno, miren, esto es lo que tú estás comentando, pues yo voy a tratar de como de recoger un poquito esto que estás comentando, que también es nuestra preocupación, y es, primero que todo, yo creo que hay una transición en la que todavía no hemos pensado, y creo que sería la transición que tendría que llevar como como fortalecer las otras transiciones. A ver, nosotros somos un Estado-nación moderno que desde que se creó bajo, digamos, la égida del concepto de Estado-nación que se ha construido en Francia, en Inglaterra, en ese tránsito, en ese paso que se dio del Ancien Régime en Francia a la modernidad, al Estado moderno francés. Recuerden que aquí se copió la Carta o Ley Fundamental de la República Francesa, en la que se constituye en 1789, y luego la liberación de las distintas regiones aquí en América, por ejemplo, en Aviala, en toda esta multiplicidad que somos, pues la liberación se dio pero sí hubo guerras de libertarias, pero la libertad que se instituyó, pues fue la libertad burguesa. Y la libertad burguesa era, primero, Kant había planteado, y hablo de Kant porque es que Kant es fundamental en el concepto político y jurídico de la configuración del Estado moderno. Emmanuel Kant había planteado en la crítica de la razón práctica, había planteado una cosa que a mí siempre me ha dado vuelta, y es que la libertad consiste en romper amarras con la naturaleza. Ese es un planteamiento kantiano, y ese planteamiento fue muy bien aceptado por todos los que querían la revolución en Europa, que era la revolución burguesa, ¿cierto? Y indudablemente ese planteamiento kantiano como que liberaba al hombre, otra vez con mayúscula, porque recuerden que estoy hablando en el lenguaje eurocentrista y en el lenguaje que hablaban ellos y que aún se habla, ¿no? El hombre, liberarlo de toda determinación de la naturaleza, porque ese era el concepto de libertad, dejar ya por fin libre a ese Ícaro para que siguiera volando y haciendo de las suyas, ¿cierto? Creyendo que no es naturaleza, que no es tierra, que no pertenece a la tierra, que no está hecho de tierra, sino que liberarlo. Y el concepto de sujeto que se ha construido en el siglo XVII, que ya también ayer hablé un poquito de eso. Entonces creo que eso, ¿qué generó? Eso generó un Estado-nación que parte de una, digamos, parte de una estructura de pensamiento del proyecto de la modernidad, que es precisamente la apropiación de la tierra, pero no la apropiación en el sentido bello, en el sentido que hablabas tú, por ejemplo, sino la apropiación en términos jurídicos y en términos de propiedad privada. Entonces, la tierra es propiedad privada del Estado, hasta hoy. La tierra es propiedad privada del Estado. El Estado nos arrienda un pedacito y pagamos impuestos. ¿Por qué pagamos impuestos de renta? Porque la tierra que uno cree que uno compró dentro del discurso moderno, pues no lo compró. Nos la arrendaron y tenemos que pagar impuestos. Pero el Estado-nación moderno se configura y se constituye, se estructura sobre la propiedad privada de la tierra, del trabajo, y cómo la propiedad privada permite, ¿no es cierto?, el concepto de capital. Por eso a mí me parece muy importante Marx, porque Marx, cuando escribe El Capital,
está haciendo precisamente una pregunta sobre eso. Pero hay un Marx que a mí me gusta mucho, que es el de los manuscritos económicos y filosóficos y el de los Grundrissy, porque me parece que ahí ese Marx es mucho más filósofo y yo creo que ese Marx llega a ser una luz importante en ciertos elementos del pensamiento ambiental, ¿no? Pero vuelvo a recoger. Entonces, claro, esa configuración del concepto de Estado moderno sigue presente hoy. Entonces, yo digo, claro, hay una persona que en nuestro caso es nuestro presidente Petro, que tiene un discurso ambiental muy bello y que tiene un discurso ambiental que yo pienso que está muy bien estructurado, pero él es el presidente de un Estado-nación burgués, donde el soporte del Estado-nación es la economía capitalista y la economía capitalista jamás dejará de ser extractivista, lo siento. Lo siento, pero la economía capitalista nunca podrá dejar de ser extractivista porque el capitalismo no para. Por eso yo ayer hacía la crítica a Brundtland, porque decía, no, el desarrollo sostenible es ir más pasito y entonces explotar más suavecito. Y yo decía, explotar, a ver, cuando una bomba explota suavecito, explota. Que la palabra explotar ya es una palabra de una violencia y una agresividad con la tierra. Y ustedes las políticas ambientales de los estados modernos y de Naciones Unidas y del PNUMA y la palabra explotación, yo hice ese trabajo hace como 20 años. Yo creo que, no sé ahora cómo esté, pero hace como 20 años me puse a leer todo eso y encontré en las políticas ambientales, y eso de nuestra Constitución, de la de 1991, ¿sí? La del 91, encontré en 5 páginas, encontré 70 veces la palabra explotación. La explotación de la tierra, la explotación de los recursos naturales, la explotación. O sea, yo decía, esto no puede ser una política ambiental. Esta es una política de explotación y de dominación de la tierra, pero no una política ambiental, porque para hacer la crítica al desarrollo sostenible nosotros nos pusimos a hacer esa tarea. O sea, la crítica al desarrollo sostenible no salió pues como un as de la manga, sino que fue toda una tarea y nos dimos duro y nos dieron duro y nos sacaron de muchos espacios. Pero yo creo que yo he tenido el cuero que dice ahora Juan. Yo he tenido un cuero duro porque yo llevo 45 años en la Universidad Nacional de Colombia de profe, ¿cierto? Y yo he sentido una cosa, Mariana, yo he sentido una cosa, tú ahora decías algo que a mí me llegó al corazón, de lo de las citaciones y todo. Pero yo pensaba una cosa, ¿sabes qué pienso yo? Y aquí hay personas que me conocen, Pedro, muchas personas me conocen. Yo les digo, vea, si con citar bien entre comillas, ¿no? Editorial, ¿cierto? Déjenle, pongan eso hay personas que lo hacen, ¿cierto? Hay gente que tiene el negocito de hacer esas correcciones, ¿cierto? Pero si usted con su trabajo de investigación va a producir, porque uno siempre con lo que uno piensa, con lo que uno escribe, con lo que uno pone a disposición de otros, se producen transformaciones y cambios, ¿cierto? Pequeñitos, pero se producen. Pero yo lo pongo en una balanza y entonces digo, hagamos el ejercicio hartísimo, porque no creas que yo soy feliz con eso. Que yo me levanto y digo, qué dicha, hoy tengo que hacer citaciones. Yo he orientado 117 tesis. Pero es que yo estoy muy vieja y llevo muchos años en la universidad. Sería el colmo que no. Pero he conformado una cosa que me tiene feliz, comunidad de pensamiento. Sufriendo por esas cosas, claro, sufriendo por esas cosas. No más la semana pasada, Sandra y yo estuvimos en un sufrimiento horrible porque ella está haciendo un doctorado en un sitio muy importante, pero que es la cosa, el cronograma, que tiene que cumplir esto, una psicorrigidez impresionante. Y yo digo, hagámosle, moleste a la gente, mándele mensajes, dígale, ya cumplí el cronograma. ¿Por qué? Porque es un trabajo tan bello en San Andrés y Providencia. Por eso yo quiero que ahora ustedes conversen, aunque sea un momentico, porque tú me decías que has estado trabajando en San Andrés, en el archipiélago, y está trabajando, es un trabajo muy bello y muy integral del Caribe, y hemos encontrado con el Caribe una cosa preciosa, ¿no? Y ella ha construido una serie de cosas bellísimas. Entonces yo digo, ¿se justifica? Pues yo no sé, yo también estoy cansada por mí, qué rico uno vivir... pero yo me he llegado a enamorar mucho de mis estudiantes, ¿sí?
Yo soy absolutamente incestuosa con todos y todas. A todos los adoro, los abrazo y me gusta dejar una huella de pensamiento ambiental. Eso es lo que yo he sentido que debo hacer. Pero vuelvo a esto. Entonces, ese Estado-nación es un Estado-nación en el que estamos. Entonces, yo sí veo muy complejo que en un Estado-nación como este, absolutamente dependiente económicamente de una economía extractivista, de una explotación energética brutal, de una miserabilización de la tierra, porque es que es la tierra la que estamos volviendo, y la estamos sometiendo a un estado de miseria, de una desnutrición de la tierra. Sí, yo leí un escritor que se llama François Julien y me ha parecido precioso, sobre todo un libro que se llama Nutrir la vida, porque él habla de que la tierra todo el tiempo ha sido una madre nutricia. Una madre nutricia no solo de nosotros, sino de todos, en nosotros, que es otredad permanente. Entonces, pienso que pues uno tiene esperanza y yo voté por Petro, por supuesto, por Francia, por supuesto. Yo hace 20 años no votaba. Yo he votado 2 veces en mi vida y tengo 70 años, o sea, yo no creo en el Estado-Nación moderno, en que haya posibilidades de justicia, en que haya posibilidades de equidad, en que haya posibilidades de energías, no sé qué, no creo. Por eso a él lo están tumbando, lo están buscando por todas las formas sacarlo, ¿sí? Porque los intereses que tiene en este país tienen los grandes terratenientes. Es que acuérdense que cuando a principios del siglo XX llegan los grandes terratenientes a apropiarse, esos eran los hijos y los nietos de los españoles, era lo que se llamaba la burguesía criolla. Ellos querían seguir teniendo aquí su pedazo de tierra y ser unos pequeños duquesitos y y así fue, se formó una aristocracia criolla tremendamente problemática. ¿Usted cree que esos Valencia, bueno, todos esos apellidos que han sido de los políticos que han gobernado en este país y que van a seguir gobernando, ¿cierto? ¿Usted cree que ellos van a soltar el negocio de la tierra, el negocio de la vida, el negocio capitalista? La tierra está totalmente capitalizada en el país. De otro lado, pienso que esta civilización occidental y la modernidad industrial es adicta a la energía. Entonces, yo no encuentro investigaciones que digan una investigación para, y lo he dicho muchas veces, investigar para que necesitemos menos energía. Las investigaciones maravillosas, innovadoras, son investigaciones de nuevas fuentes energéticas. ¿Por qué? Porque todo quiere parar menos la explotación industrial. Es que la que está industrializada es la tierra y todo lo que la habita, nosotros también. Nosotros tenemos la mente industrializada. Por eso la gente está defendiendo ahora las EPS. Hay mucha gente que está, porque están empresarializadas, porque es una empresa. Es que la salud se volvió empresa, se volvió negocio. Y cuando la salud se vuelve negocio, hasta ahí llegamos. Cuando la vida se vuelve negocio. Y eso es lo que estamos viendo nosotros en este país. Entonces, yo soy muy pesimista frente, digamos, a las transiciones energéticas. Yo creo que yo no subestimo los esfuerzos que se hagan, ¿me entiendes? Pero no estoy ahí, no estoy en eso. Yo creo, yo estoy en otro lugar de pensamiento, ¿no es cierto? Y que es muy crítico, seguramente me moriré y nada ha cambiado, pero yo creo que lo que tenemos capitalizado también, sobre todo, y lo que tenemos industrializado y lo que tenemos monetarizado es el corazón. Por eso la fuerza de la sensibilidad, porque la sensibilidad nos puede sacar un poco de eso, en pequeñas comunidades, en pequeñas comunidades de aprendizajes, en pequeñas comunidades de convivialidad, como decía Illich, en comunidades de vida, ¿cierto? Yo creo que la comunidad, pero la comunidad territorial. Esta mañana se hablaba de territorio y yo decía, pobre los territorios, la gente todavía piensa en los territorios como algo objetivo. No, es que el territorio es la relación íntima, amorosa, cuidadosa de los seres vivientes con la tierra madre.
en un cuerpo tierra maravilloso. Ayer les mostré el libro Cuerpo Tierra. Ahí se habla de comunidad territorial. Bueno, ahí no hablo de comunidad territorial, hablo de un concepto, que se me ocurrió, que es comunidad ecológica alternativa. Pero después encontré la idea de comunidad territorial en varios escritos de personas que han hecho también un esfuerzo por escribir y por entregarnos su pensamiento. Entonces creo que esa puede ser una muy buena perspectiva, la configuración de comunidades de vida, de comunidades. El territorio no es la tierra. Hay una diferencia entre tierra y territorio. Digamos que la tierra es un concepto mucho más, a ver, el territorio es las relaciones profundamente emergentes, afectivas, transformadoras del mundo de lo viviente. Eso es el territorio, ¿no? José Luis Pardo dice que es la tierra absolutamente plagada de símbolos, ¿no? Sembrada de símbolos. Pero hay dos tipos de territorio, yo creo. El territorio que piensa el Estado-Nación y el territorio que piensan las comunidades territoriales y que sienten. El territorio que piensa el Estado-Nación es el de los recursos naturales, es el de militarizar las fronteras, es el de cerrar las fronteras, que lo único que puede circular entre país y país y entre calda es el mercado. El mercado sí puede circular por todas partes, ¿sí, cierto? Pero hasta le cierran el paso a animales, a plantas, a ecosistemas. Bueno, yo creo que eso es una cosa que hay que pensar de una manera distinta. Entonces creo que ese territorio político, ese territorio del control biopolítico, me parece que eso es un concepto de territorio es el territorio de la guerra, es el territorio de las guerras, es el lugar donde acontecen las guerras, porque es lo que está puesto en el ojo del huracán de muchos de los estados del mundo que quieren tener el dominio de esos recursos naturales. Entonces, yo creo que la guerra es uno de los gravísimos problemas ambientales generados por ese concepto de Estado-Nación, por ese concepto de territorio, y por eso las guerras de los últimos 200 años, pero sobre todo desde la Primera Guerra Mundial, las guerras han sido por recursos naturales y por dominio de los recursos naturales. Y por eso las políticas ambientales están entrampadas en ese discurso del cuidado de los recursos naturales y la conservación de los recursos naturales. ¿Para quién? Para las grandes multinacionales extractivistas. Entonces creo que las transiciones son importantes, que hay que jugarle a las transiciones, pero que hay un obstáculo, yo diría que es un obstáculo político, es un obstáculo de todo tipo, un obstáculo muy profundo, y es que la estructura misma del Estado-Nación es una estructura antiambiental. Bueno, yo quiero como agarrar varios hilitos. El primero es que estaba acá buscando, porque justo conecta, bueno, con algo que estaba diciendo Patricia y con el autor del que estaba hablando Juan ahorita, Ivan Illich, una frase que tengo guardada hace muchísimo, muchísimo tiempo, porque cuando la leí fue como, esto necesito que esté en el centro de mi vida, y la quiero leer, si me dan permiso. Dice: el caracol construye la delicada arquitectura de su concha, añadiendo una tras otra las espiras cada vez más amplias. Después cesa bruscamente y comienza a enroscarse, esta vez en decrecimiento, ya que una sola espira más daría a la concha una dimensión 16 veces más grande, lo que en lugar de contribuir al bienestar del animal, lo sobrecargaría. Y desde entonces cualquier aumento de su productividad serviría solo para paliar las dificultades creadas por esta ampliación de la concha fuera de los límites fijados por su finalidad. Pasado el punto límite de la ampliación de las espiras, los problemas del sobrecrecimiento se multiplican en progresión geométrica, mientras que la capacidad biológica del caracol solo puede, en el mejor de los casos, seguir una progresión aritmética. Que eso es, pues, la gran síntesis de lo que atravesamos como civilización con esta idea del crecimiento y del desarrollo, y con el tema de las transiciones energéticas y de buscar nuevas fuentes de energía y producir más energía, porque todo es para el crecimiento y el crecimiento y el crecimiento, y es el crecimiento de qué más,
¿cierto? Porque hay una gran trampa también narrativa en donde tenemos esta idea de, bueno, no, es que hay personas que todavía viven en extrema pobreza, pero no porque no haya suficientes recursos para que esas personas, claro, o suficientes desarrollos para que esas personas vivan bien, sino porque pues lo que caracteriza a este sistema es una acumulación desigual de unas personas y... y pues digamos que eso, claro, marca mucho lo que podemos o no podemos imaginar del futuro, que en conversaciones alrededor del futuro, pues creo que esa, pues como que esa es la objeción natural que surge, es como de esto, ¿cómo va a salir algo? O sea, si esto es una obsesión por el crecimiento, al otro lado lo que hay es colapso y destrucción. Y ahí quiero traer otra cosa, y es pues con la idea de esperanza. Hay un libro fantástico de una escritora estadounidense que se llama Rebecca Solnit, que recomiendo mucho, pues a ella en general es espectacular, pero este libro en particular que se llama Esperanza en la Oscuridad, y pues esto, digamos que ella recoge un montón de miradas sobre la esperanza que no son pues exclusivamente de ella, pero que tienen mucho también como del pensamiento budista, y algo de lo que ella plantea de la esperanza en ese libro, que para mí también se volvió muy importante en la manera en la que procuro acercarme a pensar sobre el futuro y sobre la esperanza, es que la esperanza no, o sea, que la idea no es ver la esperanza como la certeza de que todo va a estar bien, que es como esta proyección al futuro y como una mirada pues de como de pensamiento mágico de que las cosas mágicamente se van a arreglar, sino como la certeza de que no sabemos qué va a pasar y que en la incertidumbre hay espacio para que sucedan muchas cosas. Que conectándolo con esta idea del futuro, pues creo que es muy importante traerlo, lo de la certeza de que no sabemos qué va a pasar, porque también como buenos hijos de este sistema creo que tenemos la tendencia a creer que una tendencia es una garantía de resultado. Entonces, como bueno, hay una tendencia a que esto está sucediendo, hay unos cálculos de que esto puede suceder y eso por supuesto es muy interesante, pero eso no es una garantía de que eso efectivamente va a suceder. Es una tendencia, es una advertencia, es un llamado de atención, es algo que podemos decir, puede que estas cosas pasen, entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso ahora, cierto? Con el tema del estar aquí y ya. Y creo que es muy importante también recordar que ese deseo que tenemos como siempre de la proyección hacia adelante que es tan aprendido y es ese hábito mental pues que nos caracteriza como civilización, es precisamente urgente de desafiar, ¿cierto? De no estar todo el tiempo como, que viene allá, sino bueno, acá en donde estamos. Acá estamos con una información sobre unas tendencias y sobre unos posibles desarrollos que sí, pero ¿qué hay acá? ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Porque es que el pensar en el futuro, yo creo que tiene el atractivo de dar la sensación de que estamos preocupándonos por algo que viene después, pero más frecuentemente es el peligro de quedarnos paralizados por todo lo que no vamos a poder hacer, por todas las cosas que ya tienen su curso y que nos cierran a un montón de posibilidades de lo que nos gustaría imaginar. Y situarnos en el presente, volviendo pues como a esto que menciona Rebecca Solnit con esta mirada a la esperanza, pero también como desde esta perspectiva del pensamiento budista, que es tan, o sea, que tiene esto en el centro y que es tan necesario, que es como el desapego a los resultados, es el compromiso con el proceso y el desapego a los resultados, ¿cierto? Y el proceso, no los objetivos, o sea, es cómo estamos aquí con lo que hay ahora, desapegados de lo que va a suceder después, porque es que no hay forma, y también esto es una gran trampa del pensamiento al que estamos acostumbrados como civilización, de tener, bueno, lo del método, ¿cierto? Es que todo se empieza a conectar. Como de tener un camino marcado de cómo van a suceder los acontecimientos. Entonces es como, bueno, el capitalismo como sistema y el neoliberalismo y todo esto no funciona, entonces hay que planear, o sea, como que tenemos esta ilusión de que hay una manera de hacer un plan detallado de qué es lo que hay que hacer a continuación, y al parecer si no podemos llegar a un plan detallado, entonces no podemos hacer nada. Porque siempre es como, bueno, es que queremos hacer esto, pero es que el capitalismo, pero es que no sé qué, pero es que no sé qué, siempre hay un pero de cómo lo que hay no permite lo que queremos imaginar. Y entonces siempre nos vamos a quedar ahí, cuando yo creo que está la posibilidad de reconocer que podemos imaginar cosas sin desear que haya un plan concreto,
porque se hace camino al andar y porque las cosas se van a ir revelando en el proceso y nos vamos a ir encontrando con lo que es posible y con lo que no es posible y reconociéndonos nosotros como procesos vivos y nuestras ideas como procesos vivos y nuestros quehaceres como procesos vivos, pues no vamos sino a tener que aceptar que se van a adaptar a ese hábitat que a su vez se está adaptando a ellos, ¿cierto? Y que esto es una cosa también de unos procesos de retroalimentación que superan lo que cualquier individuo sea capaz de comprender. Y está este concepto que también quiero traer pues y dejar ahí. Ahora que digo esto pues de la dificultad para un individuo de comprender, pues un concepto que me encontré hace un tiempo que lo plantea Timothy Morton, que es el concepto del hiperobjeto. ¿Cierto? De cómo la crisis ecosocial es un hiperobjeto, pues sí, muchas otras cosas son hiperobjetos, pero lo que caracteriza a un hiperobjeto es que tiene un nivel de complejidad tan elevado que es imposible de comprender. O sea, uno se sienta a pensar en la crisis ecosocial y pues no para, porque está relacionada con absolutamente todo, con absolutamente todo. Entonces nadie, ni un grupo de humanos, o sea, no tenemos la capacidad de entender realmente pues en plena comprensión lo que estamos atravesando. Y yo creo que eso nos implica una cosa que como civilización, o sea, que lo que caracteriza el pensamiento de esta civilización nos resulta profundamente incómodo y es entregarnos. Pues, y esto lo digo de primera persona, o sea, a mí me cuesta un montón y es como entregarse a lo que sucede. Y eso no significa resignarse y no hacer nada, sino entregarse a actuar con respecto a lo que va apareciendo, que no necesariamente implica tener un plan y para lo cual de hecho un plan muchas veces puede ser contraproducente, porque es como los objetivos de desarrollo sostenible. Es como es que vamos a lograr esto y luego en el camino aparece cualquier cosa, entonces es como no se pudo, ¿cierto? Es como, bueno, y entonces, ¿cierto? En el camino resulta que aparecen estas preguntas, porque es que los objetivos muchas veces se plantean desde las mejores intenciones, pero luego si en el camino no somos capaces de reconocer que son procesos vivos, pues nos jodimos. Entonces, creo que sí, pues como que esa pregunta del futuro me parece muy interesante por eso, porque creo que es, o sea, el tema del futuro es una invitación a la imaginación. Creo que más eso, o sea, creo que me interesa tal vez más verlo desde ese lugar, desde una invitación a la imaginación, pero que venga acompañado de una entrega profunda a lo que sucede ahora y a un desapego de lo que sea que va a surgir de los compromisos que estamos asumiendo, sabiendo que todo lo estamos haciendo con una información limitada y que en el camino nos estamos encontrando con nueva información que nos permitirá ajustar cómo es que nos estamos moviendo, ¿cierto? Volvemos al tema de la adaptación y de la evolución y que estamos también en un proceso evolutivo en eso, pues y que pretender tener un control sobre el futuro y sobre cómo se van a hacer las cosas, pues es como, es parte de hecho del problema del tipo de pensamiento del que en gran medida necesitamos liberarnos y que necesitamos trascender y aprender a pensar de otras maneras, que nos resulta tan difícil que es como, pero como uno, ¿cómo más va a pensar? ¿Cierto? Es como más vamos a pensar si no es pensando en el futuro, pues porque claro, esa es como la concepción del tiempo con la que hemos crecido. Ay, ahora que estabas diciendo lo de que no existe el futuro en la lengua de los NASA, que aprovecho pues también y comparto eso y ya con eso cierro mi intervención. En algún momento, yo no recuerdo quién es el autor que menciona, o sea, hablando de las citaciones, en mis citaciones mentales me acuerdo hasta cierto punto y es David Abram, que, o sea, eso lo leí en un libro de David Abram, pero él es citando a otra persona, no me acuerdo a quién, a un antropólogo que estuvo haciendo pues como unos estudios con las comunidades de los Hopi y hablaba de cómo la percepción para ellos del tiempo es completamente distinta y entonces no tienen una palabra para el pasado y para el futuro. Ni para el presente, y en cambio sí tienen una palabra que se refiere, o sea, tienen una palabra que es lo manifestado, que se refiere a lo que nosotros podríamos entender como el presente y el pasado, y tienen otra palabra que se refiere a lo que está manifestándose, que se refiere a lo que nosotros podríamos entender como futuro, pero también a lo que nosotros podríamos entender como mental, o sea, como a lo que está en la imaginación, a lo que está en las ideas. Y a mí me parece muy bonito pensar en lo que está manifestado y lo que está manifestándose, porque lo que está manifestándose sucede en el presente, no es lo que se manifestará,
es lo que está manifestándose ahora, o sea, todo, o sea, lo manifestado es el presente, lo que está manifestándose es el presente, entonces son como unas ideas de pasado y de futuro que dan esa sensación como de que van en esa línea del tiempo, pero mentiras que lo devuelven a uno estar acá. Y, y creo que eso, pues, es un ejercicio muy difícil para quienes hemos crecido con una concepción del tiempo lineal. No sé si será posible que en algún momento lleguemos a experimentar el tiempo de otra manera, habiendo crecido con esta manera de verlo, pero creo que siempre es interesante hacernos preguntas sobre eso. Y, ahí es donde me parece interesante la pregunta sobre el futuro, no sobre qué va a pasar, sino, bueno, de qué maneras hablamos del futuro que no sea esa. Eso. Sí, quería hablar precisamente sobre la cuestión de el apocalipsis, ¿no? Se anuncia todo el tiempo el apocalipsis y la catástrofe total. Y lo interesante es que el capitalismo hace dinero de eso. O sea, el apocalipsis vende bien, no solo para las películas, sino que vende bien en general. La catástrofe vende bien. Es cierto que el capitalismo necesita crecer, pero ese crecimiento siempre es relativo. No tiene, para prosperar no tiene que crecer absolutamente en términos absolutos, sino que puede crecer, digamos, siempre necesita de la catástrofe, porque la catástrofe liquida una serie de áreas que entonces permiten crecer en eso que se liquidó, ¿no? No sé, ¿me entienden? Entonces, vende. Ahora mismo cuando se anunció lo de la inteligencia artificial, de que eso, la inteligencia artificial podía destruir la humanidad. ¿Quién anunció eso? No fue ninguna persona como nosotros preocupados por la ecología, fueron los mismos dueños de las empresas que están construyendo la inteligencia artificial. Y el poder vende, el poder es negocio. Y si tú manifiestas tener un poder tan grande que tienes la herramienta que podría destruir la humanidad, ahí hay plata. Entonces, vende. Y hay un filósofo francés, Jean-Pierre Dupuy, que escribió un librito hace tiempo que se llama Ética de la Catástrofe y es relacionada con la catástrofe ecológica. Y él advierte que tengan cuidado, no sea que metiendo tanto miedo de que se va a acabar el mundo, que si el cambio climático, que si esto se va a acabar, lo que te están metiendo es un sistema de regulación, de control, a base del miedo. Hay advertencias de que por ahí se está, lo que está manifestándose, unas estrategias de pandemizar la ecología. O sea, hubo la pandemia del virus. Eso permitió que se establecieran toda una serie de técnicas de control de masas y de multitudes. Confinamiento, mascarilla, todo eso fue técnicas de control. Ahí no había realmente ninguna realidad médica. Y lo mismo dicen que se está ocurriendo con el cambio climático, que es real. El virus era real, el cambio climático es real, pero se pandemiza, es decir, se convierte en herramienta de control, herramienta política. Y es el chantaje para que aceptes lo que sea, como el virus. Le tienes tanto miedo que si te dijeron que te pongas una mascarilla todo el día, no, pues no quiero morir, me la voy a poner. Lo mismo el cambio climático, no quiero que venga el cambio climático. Incluso dicen que se le está dando prioridad en las noticias, en las informaciones, a todo lo que sea más calor, ¿no? Es cierto que hay más calor, pero es como se convierte algo que se manifiesta en un terror, en un miedo, ¿no? Y ese miedo nos lleva a aceptar de todo. Lo que dice Pierre Dupuy es que él dice, miren, ok, puede haber apocalipsis, se puede acabar el mundo y todo, los mundos se acaban, todo en esta vida se acaba, pero también hay que tener dignidad. Y sí, hay que tener dignidad y yo no voy a aceptar hacer cualquier cosa por el miedo de que me digan que el mundo se va a acabar. Uno también tiene derechos y tiene que exigir. Y eso es como algo bien, bien básico. Yo estoy hablando con el mismo tradicional que comenté sobre esto de que el mundo se va a acabar. Y fue un poquito
triste lo que él dijo, porque estamos hace una tarde sentados, estaba el río, la selva amazónica, y él dijo, tú ves todo esto se va a acabar. Y yo dije, bueno, todo se acaba. Y él dice, sí, pero pronto. Entonces, yo le digo, ¿pero por qué? Y dice, pues, nosotros lo vemos, todas las señales, cómo bajan las aguas, cómo bajan las lluvias, esto se va a acabar. Y él dijo, el problema es que ustedes los blancos no están acostumbrados a que las cosas se acaben. Para nosotros el mundo se acabó ya. Se acabó una vez, dijo, se acabó una vez, que fue cuando vino Colón. Así dijo, se acabó una vez y estamos acostumbrados a que se nos acabe el mundo. Pero ustedes, como niños, en el mal sentido de la palabra niños, digamos, no tanto niños, sino como infantiles, están preocupadísimos con que el mundo se acabe. Y miren, están con todo ese cuento de que si el carbono y toda esa cosa, y nosotros le seguimos la corriente porque sabemos que eso no va a funcionar. Pero bueno, hay programas, llegan ayudas, cosas, pues. Pero como dicen, maduren, el mundo se va a acabar y se acaba a cada rato. De hecho, el libro que mencionamos, La caída del cielo, David Copenhague empieza diciendo que los Yanomami ya conocen que el cielo se ha caído varias veces. Entonces quería enfatizar eso. Pues sí, queremos agradecerles a todos y a todos. Para cerrar, queremos dar la oportunidad si quieren intervenir. Si alguien tiene alguna pregunta de cierre, podemos recoger alguna pregunta ya sea aquí o en la parte virtual. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna intervención que quiera compartir de final. Una propuesta, bueno. Como realizar estos espacios en espacios más abiertos que conecten con personas de afuera. Ah, gracias. Sí. Sí, sí, está muy buena la propuesta. Sí, 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 muchas gracias por tu propuesta. Claro, para conectar con espacios afuera hay que salir, hay que salir de acá, incluso en el techo mismo del edificio que tiene como una vista a las montañas y una sensación más de exterioridad podría ser un buen comienzo para esa salida. Muchas gracias por... Claro, claro, es un tema muy importante también pensar cómo las organizaciones, ¿no? Quienes están trabajando también temas ambientales y lugares y comunidades más específicas fuera de este lugar en el que estamos. Gracias, me parece que eso es también una buena reflexión sobre lo que puede venir y diálogos para seguir, formas de seguir el diálogo. Además también como enriquecer este diálogo con distintos actores pues interesados en estas conversaciones. Gracias por tu sugerencia. Y bueno, entonces, claro. Aprovechando que no hay preguntas. Algo ahí como para, pues es que como conectado con lo que hemos estado conversando, pues y esta idea de lo del futuro, tengo un amigo que tiene un afiche que consiguió en Puerto Rico, que a mí me encanta, que dice como, si algo falta, no lo diga, tráigalo. y pues como esa actitud hacia el futuro, ¿cierto? Es como dejar de actuar como hemos estado usualmente acostumbrados como civilización a partir de lo que tememos y de los temores que se nos siembran también desde ciertas miradas de poder y actuar desde lo que deseamos hacer posible, desde lo que necesitamos también acompañarnos a reconocer que necesitamos, ¿cierto? Que es el estar aquí y ya, ¿cierto? Del buen vivir, no del mejor vivir. Entonces, como construimos desde ahí. Y bueno, en estos días a las personas que, no sé, que se acercan a lo que yo comparto, ya les sonará esto a que estoy martillando demasiado con el tema, pero es que hablando de tecnologías y pues de tecnologías digitales, estoy leyendo un libro que estoy disfrutando mucho sobre la inteligencia artificial, que tiene una mirada que me ha parecido muy interesante porque
pues una de las cosas que plantea el autor es como no hay nada no natural en un computador, ¿cierto? Es una configuración particular de carbono y de minerales, como nosotros somos configuraciones particulares de carbono y de minerales, y pues cierto, es como toda esta mirada, estos son unas cosas que están surgiendo en un contexto que las hace muy problemáticas por el contexto mismo. ¿Cómo podemos imaginar que estas tecnologías podrían funcionar en un contexto que no sea el contexto capitalista de la explotación y de la imposición y todo esto? Pero bueno, más allá de eso, hay algo que plantea el autor en el libro que me gusta mucho, que creo que se relaciona con lo que estamos conversando, y es cómo la inteligencia, hemos estado acostumbrados en esta civilización a considerar que es algo que existe dentro de un cuerpo, o bueno, en el caso de la inteligencia artificial, dentro de un computador o qué sé yo. Y él dice, necesitamos reconocer que la inteligencia es un proceso relacional, es algo que surge en la relación entre diferentes seres. Entonces, si existimos en este momento con estas herramientas particulares, con estas, pues con las particulares que tienen las múltiples tecnologías, desde las tecnologías digitales y otras tecnologías, pues que no son las tecnologías digitales, las tecnologías ancestrales, ¿cómo hacemos para entender esa inteligencia en nuestra relación con los otros seres? Que no es lo que nosotros proponemos desde una inteligencia cerrada en el cuerpo humano, en el excepcionalismo humano, sino esa inteligencia que surge en nuestra relación con el resto del mundo, conectándolo pues con eso de construir, pues de pensar en el futuro actuando desde lo que deseamos hacer posible, ¿cierto? Y volviendo a lo de si no lo ve, no lo diga, tráigalo. ¿Tú quieres decir un detallito? Bueno, sobre la inteligencia animal. El libro está lamentablemente hasta ahora solo en inglés, se llama Ways of Being y el autor se llama James Bridle. Sí, no, sobre la inteligencia, que la inteligencia no está en la cabeza de uno, ni en la cabeza del perro, ni de la mosca, ni nada. Que la inteligencia es una serie de relaciones que se ejecutan y se practican. Y, por ejemplo, uno puede creer que los animales son estúpidos, que, por ejemplo, cómo es que una vaca obedece, sabe que va para el matadero, pero se sigue portando dócilmente. Qué bruta, ¿no? Piensa uno. O cómo es que una mosca choca contra el cristal y sigue tratando y tratando y no mira que abajo está abierto. Sí, en otra escala, en otra escala. ¿Y por qué? Eso no es una falta de inteligencia. ¿Qué sabe uno? La especie tiene su inteligencia como especie. Probablemente la especie de la vaca sabe que con la ganadería hay más vacas que nunca, ¿no? Y posiblemente si la ganadería se eliminara, disminuiría muchísimo la población de la especie. Lo mismo la mosca, quizás que la mosca sea así, que no se da cuenta de eso, es necesario a largo plazo para la supervivencia de la especie. Entonces, no necesariamente le podemos juzgar como que no tienen inteligencia, la inteligencia está por ahí flotando, ¿no? Y yo creo que eso, lo de las máquinas, yo le tengo mucha antipatía a las máquinas, pero también hay que considerarlo. Sí, no, yo quería, ya que no hay preguntas y lo que ustedes están diciendo me suscitó, solamente citar, citar dos autores que yo quiero mucho, Ivan Illich, por supuesto. Ivan Illich decía en una de sus obras, decía que hay una gran diferencia entre la esperanza y la expectativa, que la esperanza es la que nos ofrece la naturaleza, la vida, y que la expectativa son las que crean los políticos y las políticas. Y también quería como hablar un poquito de lo de la inteligencia artificial. Claro, es algo que hay que volver a pensar, es algo que hay que pensar, ¿cierto? Porque, por ejemplo, Félix Duque tiene un texto muy bello que se llama Filosofía de la técnica de la naturaleza. Félix Duque es un filósofo español y recomiendo ese libro porque va pasando por todas las distintas técnicas de la naturaleza para que la vida florezca. Incluso introduce en las técnicas de la naturaleza la cibernética y la informática y la cuestión computacional que es
que está en la naturaleza, la cuestión de la computacional, está en la naturaleza, ¿cierto? Pero no se descarta que cuando se hable de que la inteligencia artificial sea superior a la inteligencia de la humana, por decirlo, ¿cierto? Yo, por ejemplo, he dicho algo, lo vengo diciendo hace muy poco tiempo, pero lo vengo diciendo, y es que estamos más bien en la era de la estupidez. No sé si ustedes conocen un grupo de artistas que han trabajado en el tema de la era de la estupidez. Hay documentales, hay unas investigaciones bien interesantes de artistas que han trabajado sobre el tema de lo que llaman la era de la estupidez. Y a mí se me ocurrió decir, bueno, tal vez la inteligencia es natural, la inteligencia es, ¿cierto? La inteligencia a qué tiene que llevar, ¿cierto? A que la vida prevalezca, ¿no? A que la vida sea, la inteligencia tendría que ser eso. Y eso es lo natural, ¿cierto? Tal vez a lo que estamos asistiendo es a la estupidez artificial. Muchas gracias. Esta reflexión sobre la inteligencia que ustedes tres hacen conecta con una pregunta que va a ser la última que alguien nos pone en el chat, y es una pregunta para Juan, y es cómo entiende la dignidad, ¿no? Cómo esa inteligencia nos puede llevar a la dignidad. Dice, ¿cómo entiende Juan la dignidad en esta otra perspectiva sin definirla eurocéntricamente? Bueno, esa pregunta bien filosófica como metafísica. Pero no, cuando hablamos de dignidad es la autonomía de la acción, la individualidad, la capacidad de actuar bajo unos valores, ¿no? Dentro de unos valores que uno tenga. Y valores como nosotros tenemos que defender la vida, tenemos que defender nuestra propia autonomía como seres humanos. No nos podemos dejar controlar, como no. Y entonces tenemos que tener una dignidad. Por ejemplo, hablando de la pandemización. Cuando la pandemia, el filósofo que lo ha mencionado mucho, Patricia, Giorgio Agamben, fue uno de los primeros que vio el problema de la dignidad. Y fue que fue una situación muy difícil que la gente no pudiera despedir a sus seres queridos y se los llevaran como si fueran cosas y los enterraran, ¿no? Ahí hay una pérdida de la dignidad. Hay una pérdida de la dignidad incluso dentro de las propias religiones. Cuando yo vi un caso, yo no sé si era una broma, pero la iglesia dejó de hacer sus sacramentos porque le dijeron que podía haber contagio. Y pusieron, no sé si era un meme, pero un bautizo en que el cura bautiza al niño o a la niña con una pistolita de agua de lejos. Puede ser una broma, pero una broma que dice mucho. Y lo que dice Giorgio Agamben, la iglesia, pues, si tiene algunos momentos buenos, fueron los momentos en que las plagas de Europa, las comunidades, las hermandades religiosas, cuidaban a los enfermos y no les importaba si se contaminaban o no, los cuidaban porque era cosa de la dignidad humana socorrer a un ser humano y no dejarlo morir solo, ¿no? Entonces, él decía, esta pandemia nos está haciendo perder nuestra humanidad, ¿no? Y luego, claro, a él lo cancelaron, él lo eliminaron, nadie lo citaba, como hacían como que no existía. Y luego salió que lo que él decía era verdad. El confinamiento fue una política de sanidad fracasada, científicamente fracasada, igual que la mascarilla. Eso ya está requete probado. Y hasta se lo dijeron al Bill Gates. Bill Gates controla el 80%, él aporta el 80% de los fondos con que funciona la Organización Mundial de la Salud, que es la que decreta todas estas cosas. Y ahora tiene poder para ir por encima de las naciones, hablando de naciones. Y entonces, muchos de esos decretos van contra la dignidad humana. ¿Y quién está controlando eso? Los intereses que mencionamos
del capital, ¿no? Las corporaciones, los que mandan, las élites, etcétera. Entonces, eso es muy serio. Por eso es que uno no puede llenarse de miedo y actuar con miedo. El mundo se acaba, hagamos lo que sea para sobrevivir. No, eso no es así. Yo quisiera de pronto hacer un comentario. Sí. En este son de la dignidad. Bueno, como en ese son de la dignidad y de esto que estamos hablando, de las transiciones energéticas, quisiera pues levantar un poco la voz en nombre de ese territorio Kumanday que está en estos momentos viéndose sometido a ese tema de la geotermia. Entonces, manifestar la voz de este territorio que se pone en contra de esas transiciones energéticas y cómo nos articulamos desde pues, esos ejercicios académicos de investigación, de investigaciones ambientales y de todos estos movimientos ambientales, ecologistas, que nos podamos unir en este territorio y podamos de verdad alzar la voz del Kumanday, alzar la voz del Poleca, alzar la voz del Dulima en contra pues, de ese extractivismo que ahora no lo quieren disfrazar como amigable. Entonces, bueno, un poco eso. Muchas gracias por ese llamado. Y bueno, me parece un buen cierre para llevarnos ese llamado, esa semilla. Quiero agradecer mucho a Juan, a Mariana y a Patricia por su generosidad con todo lo que nos han compartido estos 2 días, por su sensibilidad a la hora de pensar y de compartir con los demás su trabajo, sus imágenes, sus palabras. Han sido 2 días pues maravillosos para nosotros. Agradezco también a Pedro, que nos acompañó más temprano, Pedro Rojas, y pueden ver también su trabajo en la página. Quiero agradecer mucho a Víctor Jurado, del Banco de la República, a Ivonne Pineda, que hicieron esta colaboración posible, a los demás compañeros de la plataforma que están conectados virtualmente. Somos un colectivo de la Plataforma Latinoamericana de Humanidades Ambientales, Alejandro Ponce de León, Sofía Rosa, Arturo Cerda, Santiago Eslava Bejarano, Santiago Alarcón, y por supuesto a todos ustedes quienes están aquí acompañándonos presencialmente y quienes nos acompañan virtualmente. Muchas gracias por estas jornadas de reflexión y esperamos llevarnos pues esas palabras para seguirlas pensando mucho tiempo. Claro. Bien. Primero me gustaría darte el libro. Sandra, yo tengo